ganas de escuchar, bueno, cuáles son los requisitos, qué hay que tener para poder ser voluntario, no se pierdan el programa de hoy. Además, claro, vamos a estar jugando como lo hacemos siempre todos los domingos con la incógnita de Sabri, las notas de Ari y las recetas, que Nelson sigue con el desafío de no prender el horno durante estos programas de verano. Así que vamos a ver qué receta trae hoy. De todo eso y de mucho más vamos a estar hablando, así que nos ponemos rápidamente en marcha. יש מקום קוראים לו בית, יש מבול של געגוע שיורד עלינו, ובשעות של בין ערביים אני נוסע לבקר את השפיות שלי, ואת בדלת מחכה, מדליקה את הנרות. Y muchos se están enganchando con la incógnita que les proponemos domingo tras domingo. Esta mañana no sé si viene muy fácil, así que tienen que prestar atención a las pistas que nos va a dar Sabri. ¿Cómo estás, Sabri? Buenos días. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Se preguntarán dónde me encuentro hoy. Estoy en la Fundación IWO, que a su vez es el Instituto Judío de Investigación, porque en un rato tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a recorrer este gran archivo y también vamos a estar hablando del Yiddish. Pero antes, lo que están esperando, la consigna del día. Les voy a mostrar esta imagen y me van a tener que decir cómo se llama esta novela gráfica. Lo dejamos un poquito más y listo, ya está. Los esperamos en los comentarios de nuestras redes sociales para que nos digan cómo se llama esta novela. Y para los que todavía están dudando, no se preocupen que falta una pista más, así que tienen tiempo hasta las 11 de la mañana para dejar su respuesta en el Instagram, en el Facebook y también los que quieren la pueden dejar en el WhatsApp. Momento ahora de saludar a Ari. ¿Cómo estás, Ari? Buenos días. Muchas gracias, Brenda. Muy buenos días. Shavua Tov. Muy buena semana, queridos amigos. Escucharon hablar seguro del Brit Milá, de la circuncisión. Hoy tenemos el privilegio de que nos visita el doctor Eduardo Cohen. Vamos a hablar acerca de el qué, el cómo, qué mensaje nos deja. Estén atentos porque se viene un diálogo apasionante. Y Nelson sigue cumpliendo, dijo durante el verano no vamos a prender el horno, así no se nos calienta demasiado la cocina, viene cumpliendo. Vamos a ver con qué receta nos sorprende esta mañana, yo no tengo idea. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Shalom, Brenda, buen día, ¿cómo estás? Hoy una receta clásica de la cocina sefaradí, muy fácil, pero un manjar. Así que amigas, amigos, vayan preparando leche, yogur natural y aceite de oliva. Enseguida les muestro. Y tenemos la posibilidad esta mañana de dialogar con Eliana Eppelbaum, que es la coordinadora del área de voluntariado de AMIA. ¿Cómo estás, Eliana? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, y venimos de festejar hace muy poquito el 128º aniversario de la fundación de esta institución. Una institución que trabaja mucho para la sociedad y también con la sociedad, ¿no? Porque gran parte de los proyectos que lleva adelante AMIA tiene que ver con la participación de voluntarios. Así que te quería preguntar, ¿qué es o qué significa ser un voluntario en AMIA? Mira, para contarte un poco, traje acá mi machete para no equivocarme nada de esta frase que te quiero contar. Khalil Gibran, que es un poeta libanés, dijo así: el más pequeño acto de bondad vale más que la mayor intención. Así que de esta frase sacamos como dos conceptos importantes que van a responder a tu pregunta. Al principio, la intención, que tiene que ver como con una acción que uno hace para llegar a un objetivo, ¿no? Y después aparece la transformación, que es como un proceso de esa intención para transformarlo en algo mucho mejor, más grande, más positivo para la vida, tanto personal como la vida de aquella persona que en algún momento necesitó de algo de nosotros. Entonces, un poco, a través de esta frase, fuimos pensando algunos ítems que tenían que ver con qué características pueden tener los voluntarios de AMIA. Y acá sacamos algunas conclusiones. Obviamente que no son cerradas, pero por ahora nos responden bastante bien. En principio, una de las conclusiones es que los voluntarios buscan ser agentes de cambio. O sea, que la importancia de este proceso hace que las personas tengan ganas de modificar no solamente la vida de a quienes ayudan,
sino la vida propia, pero en un nivel de transformación, de algo positivo, mucho mayor a lo que ellos esperaban poder hacer. Claro. En segundo lugar, uno de los recursos más importantes del voluntariado tiene que ver con el tiempo. Entonces, nosotros hablamos sobre un tiempo libre. Seguramente hay muchos tiempos libres que hay gente que tiene ganas de hacer voluntariado y otras que desean hacer otro tipo de acciones. Sin embargo, este tiempo libre nosotros lo trabajamos desde un lugar de inversión. Y casi que te diría que está relacionado desde lo que uno se imagina en un concepto económico de inversión, Claro. ¿no? De poner un recurso y tratar de buscar el mayor beneficio posible. Y ese beneficio no es solamente una cuestión de ayudar a otros, sino que volvemos a hablar que hay un beneficio interno Claro. de eso, ¿no? Ese tiempo invertido es como un tiempo de transformación, mucho mayor a lo que yo puedo hacer en cualquier otra actividad, ¿no? Después, una de las cosas que también vimos que se repiten y que buscan constantemente los voluntarios es sentirse en comunidad, ¿no? Sentir que lo que ellos tienen, lo que ellos piensan, el valor que tienen, compartirlo con otros que similarmente Claro. generan la misma sensación. Entonces, esto acerca, genera identidad, genera comunidad, justamente, compromiso y una red social infalible contra las sensaciones, especialmente en esta época, ¿no? De incertidumbre, de soledad que aparecen. Entonces, eso nos parece como que es algo que se dio y se intensificó durante este tiempo de pandemia mucho más. Mucho más, sí. Después otra cosa que aparece es la generación de conocimiento, donde las personas, no todas las personas que quieren hacer acciones voluntarias se suman a todos los proyectos. Hay una familiaridad con algunos, hay una llamada con algunos que son diferentes a otros, porque ese interés aparece porque tuvieron experiencias de vida previas, porque es una temática que les es afín. Entonces, ¿dónde pueden ellos, cada una de las personas, pueden generar un mayor conocimiento, pueden acercarse desde otro lugar? Y ese es muy importante, habilitar esos espacios. Claro, se sienten más confianza, se sienten más cómodos. Tal cual, es una temática que les es familiar y que lo pueden, hasta te diría, ¿no? Con el mismo concepto de transformación, pueden multiplicar ese interés y ese proyecto a límites que uno no lo había pensado desde el inicio, ¿no? Sí. Y por el otro lado, también que aparece algo que nosotros tenemos mucho en cuenta, que es cómo se reconoce a los voluntarios, ¿no? ¿Cómo reconoces la tarea de un voluntario? Porque no es un trabajo. Entonces digo, bueno, ¿qué otras cosas hay? ¿Y cómo el voluntario se siente reconocido? Las instituciones tienen mucha responsabilidad sobre eso y nosotros trabajamos ampliamente en que los voluntarios se sientan reconocidos constantemente, Bueno. en ayudar, en estar atentos, En escuchar, en acompañar, en apoyar, en capacitar. Son formatos, digamos, de ideas y de acciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con el reconocer esa tarea, que es sumamente importante, es un programa, ya el de voluntariado ya es un programa de capacitación, de ayuda, de esto, de todo el tiempo estar viendo el reconocimiento que uno le hace, porque esa inversión del tiempo Seguro. es algo que es súper importante. Me gusta cómo diferencias esto de inversión de tiempo y no, porque muchas veces dicen, no, porque voy a donar mi tiempo. Y hay una diferencia ahí muy importante, porque vos decís, cuando uno invierte, uno después espera que venga algo, ¿no? Tal cual. Y con el mayor de los beneficios. Y aparte es muy importante también esto que vos estás señalando, la capacitación de los voluntarios, porque muchas veces una persona tiene, o le pica, yo a veces digo, le pica el bichito, tiene ganas de hacer algo, pero siente inseguridad porque piensa que no sabe, que no está capacitado, que no está al nivel. Y está muy bueno esto que está señalando, que hay una contención y una capacitación para justamente dar este marco, este contexto para que se terminen de sentir cómodos. Claro, tal cual. Mira, hay una frase de abuelas, que nadie nace sabiendo, digamos, ¿no? Y probablemente esta sensación de querer ser voluntario, porque aparece, yo digo siempre que el voluntariado es casi algo egoísta, aparece en uno tan fuerte que no lo podés controlar, es una necesidad que aparece. Y el otro, al que vos das una mano, ayudás, digamos, apoyás, es
la consecuencia de eso. Claro. Entonces es un feedback que va y viene, porque es imposible frenar ese sentimiento y que aparece a lo largo de la vida en general. En cualquier momento puede aparecer. En cualquier momento, sí. Y nosotros estamos ávidos de recibir un montón de gente que en cualquier momento de su vida tenga ganas de hacerlo. A veces los compromisos laborales, familiares, no permiten generar esto y desarrollarlo a pleno, pero siempre encontramos la manera y siempre encontramos algún proyecto que les quede cómodo, tratamos en lo posible de personalizar algunas acciones para que podamos tener la posibilidad de contar con esa gente. Y en el voluntariado no se firma un cheque en blanco, digamos, ¿no? Que cuando uno puede está buenísimo y cuando uno no puede también es responsabilidad, digamos, y compromiso, avisar, mira, por ahora no estoy pudiendo cumplir con esto, me doy de baja y cuando pueda vuelvo, y en general contamos con un montón de gente que asume esa responsabilidad y compromiso, así que estamos muy contentos por eso. Muchas veces, Eliana, se escucha esta frase, ¿no?, de quienes son voluntarios, uno recibe más de lo que da, ¿no? Y lo dicen y de verdad es así. Obviamente AMIA tiene muchísimos proyectos, algunos que necesitan contar con más voluntarios que otros. Las puertas de la institución están abiertas. ¿Cómo pueden hacer quienes estén ahora escuchando, tengan ese bichito y tengan ganas de ver de qué se trata ser voluntario? Por supuesto, toda nuestra información está subida a la web de AMIA, así que pueden buscar en programas sociales, volver a ir a voluntariado, y ahí está toda la información puesta con respecto a muchos de los proyectos que tenemos y algunas notas que fuimos haciendo a lo largo de eso, las repercusiones que tuvimos con cada uno de los proyectos. Y por supuesto están todos invitados, además de dentro de la página también hay un lugarcito donde puedan poner que están interesados en ser voluntarios, y si no, a voluntariado@amia.org.ar. Ahí nos escriben y respondemos, y enseguida tratamos de buscar alguna alternativa para que se sumen. Ya igual la información que acabas de decir sale en pantalla, y además es un buen momento porque se están, ¿no?, además de obviamente proyectos que continúan durante este 2022, están pensando en nuevos proyectos que se van a necesitar también con llevar a cabo con la colaboración de voluntarios, así que la invitación ya está hecha. Eliana, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a vos. Nosotros seguimos de esta manera. Vinimos al inicio del ciclo lectivo 2022 de la Red Escolar Judía. Específicamente estamos en la Escuela Secundaria Wolston con el apoyo y el compromiso de la AMIA para con la educación de la comunidad. Bueno, iniciamos un nuevo ciclo escolar del 2022, luego de 2 años intensos en la escuela, de movimientos, de nuevas reglamentaciones, y hoy iniciando un año que ojalá sea tranquilo, ¿no?, para llevar adelante el proyecto educativo que tenemos planificado, diseñado en cada uno de los niveles de nuestra escuela. Bueno, estuvieron aquí presentes los directivos de la AMIA. La verdad que siempre estamos muy acompañados, vienen a todos los actos de apertura a través de su director, del Badajino Jariel Cohen Imach y todo su equipo, del presidente Ariel Eichbaum. Para nosotros es una alegría que nos acompañen, el apoyo, el acompañamiento, porque esto muestra y demuestra el apoyo a la educación judía de toda la red, ¿no?, de toda la red acá en Buenos Aires. Así que muchas gracias a ellos. Bueno, la verdad es que es nuestro anhelo que las escuelas puedan iniciar el ciclo y continuar el ciclo con toda la normalidad, trabajando en forma presencial, sin las burbujas que se aislaban, que no se aislaban, gracias a Dios con un mundo que esperamos retorne a la salud y a la normalidad. Y bueno, con muchísimos proyectos de acompañamiento y apoyo a las escuelas. Ahora estamos apoyando el comienzo del año escolar. Pero bueno, venimos trabajando sobre todo este año muy fuertemente durante todo el verano con un proyecto de hebreo y Brit Valletach que va a revolucionar acá en Wolfson y en todas las escuelas de la red. Después de la pandemia fueron 2 años muy duros, es muy emocionante poder ver a todos los alumnos acá presentes, y también para mí me llena mucha emoción porque estuve acá presente el día que se inauguró este edificio y verlo lleno de alumnos, lleno de vitalidad, llena de orgullo para la comunidad judía y para la red escolar.
las palabras del Talmud: si no hay novillos, no hay toros. Si no hay chicos y jóvenes que aprenden el judaísmo, no va a haber adultos. Encontramos que la base del judaísmo es la fe en un Dios. Eso es indiscutible. Al lado de donde la Torá nos habla, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios es uno, nos dice enseguida, Veshinamtam levaneja, vas a enseñarlo a tus hijos. Y ahí los hijos se refiere también a los alumnos, que los alumnos tienen que ser vistos como hijos. Pues eso solamente cuando el maestro siente al alumno como un hijo puede enseñarle. La institución, la AMIA, una de las misiones que tiene fundacionales es el apoyo a la continuidad judía, y la continuidad judía es posible mediante la red escolar, mediante la educación formal. Hemos experimentado distintas etapas, la creación de la red escolar judía hace muchos años, su expansión, un modelo que exportó docentes a todo Hispanoamérica, el mundo hispanoparlante. Hemos atravesado etapas lamentables de cierres, de crisis, y estar hoy en esta escuela que Chabad tomó hace unos años y abrió el secundario con tan poquitos chicos, hoy es una propuesta innovadora que conjuga tanto la tradición como las mejores herramientas de la cultura en general, las mejores herramientas académicas, y una propuesta que está totalmente exitosa y la verdad que numerosa y de un crecimiento exponencial en pocos años nos llena de orgullo. Nos parece que es un sendero a apoyar, a seguir, a destacar en aras de la construcción de la comunidad judía. Seguimos avanzando en esta mañana con muy buena música, uno de los temas más comentados y más likeados por ustedes, que corresponde al ciclo 2021, y tiene que ver con este cantante muy popular, muy querido, uno de los más importantes de Israel. Hablamos de Eyal Golan, y este tema que, bueno, decidió hacerlos partícipe a todos los integrantes de su familia. Como siempre, los invitamos, si tienen ganas de volver a verlo, a disfrutarlo, pueden esperar. Al finalizar el programa de hoy van a encontrar el link en nuestras redes sociales. Con las recetas de Nelson. Hablando de Nelson, a ver qué está haciendo con la receta de esta mañana. Sí, Brenda, acá ya estoy entibiando la leche con el dedo para que no hierva. Después le voy a agregar el yogur, acá tengo el yogur natural. Con un batidor voy a mezclar bien, lo voy a tapar, lo voy a cubrir con una frazadita y ya les muestro lo que pasa. Y en un ratito volvemos a la casa, a la cocina de Nelson, para conocer en detalle la receta de esta mañana. También tenemos pendiente la nota de Ari. Vamos a revelar la incógnita de hoy. Pero ahora les proponemos, ¿ustedes saben de qué se trata el estilo Bauhaus? ¿Y por qué Tel Aviv es conocida como la ciudad blanca? Bueno, vamos a repasar en el informe central de esta mañana justamente por qué se la conoce así a esta ciudad, de qué se trata este estilo, y les vamos a contar cuáles son las zonas de la ciudad en donde se concentran los más de 4.000 edificios que tienen este estilo. Tel Aviv es una de las ciudades más populares del mundo. Si pensamos en esta ciudad, seguramente vengan a nuestra mente imágenes de las playas, de sus edificios, el arte presente en cada calle, las cafeterías, la Plaza Dizengoff. Pero lo que seguramente muchos no saben es que Tel Aviv es también conocida como la Ciudad Blanca. ¿Por qué? La historia se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando el primer alcalde de Tel Aviv, Meir Dizengoff, encargó al arquitecto británico Patrick Hedges diseñar un plan urbanístico para el centro de la naciente ciudad. El arquitecto hizo un laborioso trabajo con todo tipo de detalles, a excepción del estilo que debían seguir los edificios. Alrededor del año 1933 llegaron al país un grupo importante de judíos que huían del nazismo, entre ellos una cantidad de arquitectos de la escuela alemana del Bauhaus. Pero, ¿qué es el Bauhaus? Se trata de una escuela de arquitectura, diseño y arte fundada en 1919 en Alemania. Los fundamentos de este movimiento ponen énfasis en la funcionalidad y en los materiales asequibles, que son de alguna manera el puntapié de la arquitectura moderna.
Debido a que la ideología Bauhaus era vista como judío socialista, los nazis cerraron la escuela. Muchos de sus integrantes se instalaron en la nueva ciudad de Tel Aviv, donde vieron la oportunidad de llevar a cabo este estilo de construcción. La ciudad era un lienzo en blanco y muy pronto se levantó el primer conjunto de edificios residenciales de estilo Bauhaus, adaptado al tiempo de Tel Aviv, desértico y mediterráneo, con casas hechas de hormigón, balcones redondeados que dan sombra a las ventanas y de color blanco para reflejar el sol, dieron nacimiento a la Ciudad Blanca. Hoy en día la ciudad cuenta con más de 4.000 edificios de la Bauhaus y ha sido distinguida con la catalogación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Los edificios fueron concebidos por numerosos arquitectos que se habían formado y habían trabajado en diversos países de Europa. Su trabajo en Tel Aviv ilustra la pluralidad de las tendencias creadoras del modernismo, pero teniendo en cuenta la calidad local y cultural del sitio. Las zonas Bauhaus más famosas de Tel Aviv, enclavadas dentro de la Ciudad Blanca, están en pleno centro y se pueden apreciar en sitios como la Plaza Dizengoff, el Boulevard Rothschild y la calle Schenking. Hoy quiero compartir con ustedes una receta clásica de la cocina sefaradí, que es el labne, el queso blanco, bien cremoso, bien firme. Puede ser para el desayuno, para una cena láctea, siempre con aceite de oliva. Es un manjar y es muy fácil de preparar. Pero antes de mostrarles, quiero mandar un saludo muy grande para la bobe Berta Cofie, que saben, muy pronto va a cumplir 100 años Berta. Más altos, Berta, muchas felicidades. Todos los domingos nos mira, así que por eso le mandé el saludo. Bueno, ahora sí el labne. Recién entibié la leche con el dedo para que no hierva. Después le agregué un yogur natural que ahora se consigue fácilmente. Si es endulzado no importa, también puede ser. Y si no consiguen puede ser hasta uno de vainilla, porque cuando lo mezclamos con la leche, que puede ser entera o descremada, no se nota el sabor después. Entonces, lo tapé con la frazadita toda la noche fuera de la heladera. Puede ser una frazadita, una toalla para que conserve el calor. Al día siguiente, ¿qué voy a hacer primero? Rescatar un vasito, así puedo seguir haciendo yogur y no necesito comprar más. Esto en la heladera lo conservo. Y con todo esto lo voy a volcar acá al colador, que le puse un lienzo. Miren la textura de este yogur natural. Por supuesto se puede consumir así, pero no es el labne. Para que sea labne necesito drenarlo. Voy a rescatar todo el yogur. Y esto sí, ahora lo llevo a la heladera un par de horas y van a ver cómo va a empezar a caer el suero. Miren, ya empezó a caer el suero. ¿Se ve? Sí. Si se animan, no lo descarten y lo toman. Es muy saludable el suero. Esto así va a ir drenando y se va a ir espesando. Después de un par de horas en la heladera, y yo lo voy exprimiendo y exprimiendo para adelantar el proceso y para que quede un queso blanco bien denso. Miren cómo queda. Esto quedó de 1 litro de leche. Es un queso blanco fantástico, tranquilamente podemos reemplazar a los quesos crema que venden y ya está para emplatar. Miren la textura. Ahora lo voy a emplatar y tradicionalmente se sirve chorreado con un rico aceite de oliva y un poquito de zátar, que es un condimento típico de la cocina de Medio Oriente, de la cocina sefaradí. Pero si no tienen zátar, es fácil, lo podemos reemplazar con un poco de perejil. Yo licué perejil con aceite de oliva y ya les muestro cómo queda. Bueno, con este labne me voy a preparar el desayuno. Lo distribuyo bien acá en el plato, formo un poco unos surcos. Miren la textura que tiene este queso blanco, que además de ser riquísimo, tiene sabor a leche, a queso. Bueno, acá ya está esto. Les comenté que en lugar de zátar,
yo directamente licué hojas de perejil y aceite de oliva. Entonces vamos a poner acá, lo voy a acompañar con un poco de queso amarillo, unas aceitunas negras, unas aceitunas verdes, un poco de tomates, cherries, y con este bagel tengo un desayuno de lujo. Enseguida les paso la receta, así todos lo pueden preparar. Para preparar el tradicional labne típico de la cocina sefaradí, vamos a utilizar 1 litro de leche, puede ser entera o descremada, los 200 gramos de yogur natural, puede ser hasta endulzado, que después no se siente, y para servir, un generoso chorro de un rico aceite de oliva y za'atar, o como hice yo, licué perejil con aceite de oliva y queda buenísimo. No dejen de hacerlo. Y ahora sí llegó el momento. ¿Qué es el Brit Milá? ¿Qué es la circuncisión? ¿Cómo se practica? Acompáñenme y vamos a aprender de todo. Tenemos el privilegio de estar con el doctor, rabino y amigo Eduardo Cohen, que tiene muchas especialidades. En este caso queríamos hablar un poco sobre la ceremonia de Brit Milá. Antes que nada, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Shalom Amia. Un placer, Ari, gracias a vos por la invitación. Es un placer siempre compartir este espacio de comunicación con la comunidad y con vos, que nos une una amistad de mucho tiempo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? El tema es muy extenso. Si el tema es Brit Milá, tenemos que tomar conciencia que estamos hablando de una de las mitzvot o uno de los mandamientos más importantes, si no el más, que el judaísmo tiene. Muchas veces nosotros nos preguntamos si es esto un acto médico o no es un acto médico. Obviamente que una circuncisión en Brit Milá es una mini cirugía, ¿no? Pero tiene una connotación espiritual muy profunda. Abraham Avinu, el primer patriarca hebreo, hace 4000 años atrás, recibe la orden de Dios de circuncidarse. La circuncisión, el Brit Milá, que es el pacto del corte, el pacto de la palabra, la traducción literal, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es una conexión a futuro, es una conexión espiritual muy profunda. Por encima de todas las maravillas médicas y todos los beneficios médicos que el Brit Milá tiene, es un momento de emoción muy grande. Sabés que yo soy moel hace más de 30 años. Y una de las cosas que más me impactaron siempre fue encontrarme con familias que no tienen prácticamente ningún tipo de conexión judaica. Sin embargo, el Brit Milá para ellos no era una pregunta. Y estamos hablando no de hacer un brindis con un leikas, con un pedazo de torta. Es una cirugía, hay llantos, hay un sangrado mínimo. Es una situación un poquito estresante para la familia y aún así se cumple lo que está escrito en la Torá, ¿no? en los Midrashim, de que toda mitzvah que el pueblo judío recibió con alegría como Brit, la sigue haciendo con alegría. Y estas personas la siguen cumpliendo sin preguntarse. Y uno dice, no, quizás sea atributo de familias ultra ortodoxas, como le gusta decir a la gente, ¿no? Pero no, es un símbolo básico del judaísmo. Hay mucho para contar, ¿no? No quiero extenderme por espacios que quizás no sean interesantes para la gente, pero hay un punto que es muy importante. Al ser que no es solamente un acto médico, entonces necesitamos tener como un representante, la persona que lo haga, que es un moel, una persona que no solamente que entienda la técnica, que esto es obvio, ¿sí? Sino que tenga la capacidad de conectar al bebé con Dios. O sea, que tenga un contenido espiritual que cree un lazo, que transforme el ritual en algo espiritual, en algo milenario, como es la costumbre de nuestro... No solamente en un acto médico. Este punto es muy importante, ¿no? Y hay que, los moalim, las personas que estamos encargadas de hacer esto, quizá algunos se sorprendan cuando escuchen estas cosas, ¿no? Pero tenemos más experiencia que un médico cirujano urólogo que hace circuncisiones. Yo soy médico cirujano urólogo, por eso te lo puedo contar en detalles. Como moel aprendí cosas que como médico cirujano urólogo no conocía. Entonces un moel avesado, con experiencia, nosotros confiamos totalmente en él.
tienen todas las herramientas para hacer la cosa de la mejor manera posible. Sin lujo de detalles, ¿cómo funciona? Sabemos que es el 8º día, pero ¿cómo funciona la ceremonia en lo técnico? En lo técnico. Nos faltó traer acá un bebé, ¿no? Para hacer algo más. La próxima vamos a ver si... Hay dos variables que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo primero que debe quedar muy claro es que el Brit Milá se hace solamente cuando el bebé está 100 puntos en salud. 100%, no hay ningún tipo de duda de su estado de salud, en absoluto. La vida se antepone a cualquier misma en la Torá. Entonces cualquier duda en la salud de la criatura hace postergar el Brit. La Torá ordenó el 8º día. Hay maravillas, ¿no? No quiero extenderme en demasía, pero el 8º día está comprobado que es el día que el bebé tiene a nivel metabólico, químico, tiene su mayor capacidad de coagulación, las inmunoglobulinas que recibe, los anticuerpos que recibe de la mamá alcanzan su pico máximo. O sea, algo maravilloso, ¿no? Conceptos que hace 4000 años no pudieron jamás haber sido dictados por un ser humano, ¿no? Cosas que están, y justamente la Milá, el Brit Milá es algo divino, no es algo humano, ¿no? La técnica, nosotros tomamos primero la valoración de 2 parámetros para hacer un Brit. Primero es el peso. El bebé tiene que estar 2,9 kg, 3 kilos y aumentando de peso, alimentándose bien. Y no debe estar muy amarillito. La ictericia, el color amarillo de la piel, es muy común en los bebés. Hay una ictericia fisiológica normal y cuando alcanza cierto tope nosotros nos cuidamos y esperamos que baje y se aclare para poder hacerlo. Con esas dos cosas en orden, ahora hacemos el Brit Milá. Brit Milá es algo hermosísimo, es una mitzvah muy emocionante. Hay un sandak, hay una persona que representa el mizbeach, el altar, es como un sacrificio a Dios, ¿no? Que se sienta en la silla de Brit Milá y tiene al bebé. Y después tenemos el Moel y el bebé como los personajes principales. El Brit Milá consta de 2 etapas muy importantes. Una es el corte de la piel, o sea, que es el prepucio, la porción de piel que tapa el glande, el extremo final, terminal del miembro del bebé. Eso hay que sacarlo. El Brit Milá consiste en retirar ese prepucio, esa orlá, ese pedazo de piel que está cubriendo ahí arriba. Luego de eso no alcanza con eso, sino que hay que hacer una apertura, una periá. Queda abajo una segunda capa muy finita que nosotros rompemos, es muy tierna, se rompe con las uñas y se descubre totalmente. Para el que está conociendo un poco esta mitzvah, este precepto, ¿qué mensaje deja al que lo practica y tal vez a los padres que son los que están acompañando a su hijo a este momento? Como padres judíos nosotros tenemos una obligación. Las obligaciones suenan como cargas, como mochilas, ¿no? Pero hay obligaciones que son muy placenteras, que son transmitir a las generaciones siguientes nuestro legado ancestral. Somos judíos, tenemos historia, tenemos un pueblo, un lugar de pertenencia. Cuando nosotros hacemos el Brit, estamos transmitiendo en forma milenaria lo que recibimos de nuestros ancestros. Es como una cadena, es como un código genético que va pasando de generación en generación. Entonces estamos haciendo ni más ni menos que una transmisión. Lo que hicieron nuestros bisabuelos con nuestros abuelos con nuestros padres con nosotros, hacemos nosotros con nuestros hijos. Somos los transmisores de un legado espiritual moral que es la Torá, que es el judaísmo, ¿no? ¿Alguna anécdota, algún viaje que ha tenido que hacer para...? Un Brit Milá que difícilmente me olvide. Yo hago Brit Milá de bebés y de adultos, ¿no? O hago muchos de adultos también. Hace muchos años atrás, 15 años por lo menos, me llamaron de Uruguay para hacer un Brit Milá de un bebé, pero había un problema. ¿Cuál era? Que el papá, o sea, sería el abuelo del bebé, el papá del papá, el abuelo del bebé, no tenía su Brit hecho. Este hombre había sido sobreviviente del Holocausto. Los padres quedaron muy enojados, ¿no? Como estas corrientes que negaron la exigencia de Dios post-Shoah. Y ellos no hicieron Brit Milá al abuelo. Y el sandak, la persona que se sienta para tener al bebé, debe ser una persona circuncidada. Si no tiene Brit, él no puede formar parte de la ceremonia. Entonces el abuelo quería hacer sandak, le corresponde al abuelo, no habitualmente se da a los abuelos, pero no tenía Brit. Entonces el papá del bebé, el hijo de este señor, me dice, mi papá no tiene problema, quiere hacerse, primero hacemos el Brit de mi papá, después hacemos el Brit del bebé. Y viajé a Uruguay, recuerdo, hace muchos años, y dice el Brit Milá, este hombre que tenía en su momento 70 años.
Piel de gallina. Sí, no, muy emocionante. 70 años y después del Brit, a las 2 horas, 3 horas, el señor estaba sentado en la silla con su nieto en la almohada como santal y un montón de gente viendo la ceremonia emocionados, pero yo pensaba, obviamente, que la situación del abuelo se mantuvo oculta para guardar el recato de él, le daba vergüenza contar esto, ¿no? Un hombre 3 horas después, dolorido, con puntos, mirar adulto hay que coser, no es un bebé, y él estaba sentado, la gente lo miraba emocionado, yo decía, qué increíble, ¿no? La gente se emociona viendo al bebé, si supieran lo que este hombre hizo hace 3 horas. Pasaron 2 o 3 años después, una noche, un viernes a la noche, saliendo de Sucat David, se me acerca un hombre con sombrero y sisiot largos. Y me dice, doctor Cohen, ¿cómo le va tanto tiempo? Digo, perdón, digo, no me acuerdo. Digo, no se acuerda de mí, la verdad que no. Era este hombre que había hecho Teshuvá, se había acercado a nuestras raíces milenarias, después del Brit, la fuerza del Brit Milá, y lo que una persona puede llegar a hacer. Hay muchas historias más, pero si me preguntás por una, esta me marcó, fue realmente un ejemplo, muy fuerte. Transmisión, valores, compromiso, la verdad que sin palabras. Y la alegría inmensa que no tiene una explicación humana. Uno puede sentir momentos de alegría, de simjá, y uno lo puede explicar. El Brit Milá es tan maravilloso que la persona se siente inmovilizada y no sabe por qué. Y nosotros sí sabemos por qué, ¿no? Es parte de nuestra esencia. Bueno, Doc, muchas gracias por compartir esta información con nosotros y seguro vamos a volver a vernos otro domingo a la mañana. Gracias, Ari, por tu invitación. Siempre es un placer estar contigo. Y volvemos a viajar. Esta mañana, ya hace un ratito estuvimos en Tel Aviv, ahora les proponemos ir a Londres, porque vamos a conocer algunos detalles acerca del Museo Judío, que está ubicado en esa ciudad, que cuenta la vida, la historia de la vida judía desde el año 1066. Funciona, se inauguró en el año 1932 y se mudó en donde está ubicado ahora, que es en la zona de Camden Town, en el año 1995. Momento ahora sí de conocer la resolución de esta consigna. ¿Cómo se llama esta novela? Y la respuesta es Maus, relato de un superviviente, escrita por el historietista estadounidense Art Spiegelman, que tardó nada más y nada menos que 11 años en juntar todo lo que su padre le fue contando sobre el Holocausto y transformarlo en una historieta, que rápidamente se convirtió en un emblema y resultó ser la única novela gráfica que hasta el momento recibió un premio Pulitzer. Esta historia está contada a modo de metáfora, con ratones y con gatos que representan respectivamente a judíos y a nazis, y que causó un efecto muy importante, muy conmovedor, que continúa hasta hoy. Amigos, nos vemos la semana que viene con otra consigna. Y de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy, pero antes de despedirnos déjenme mandarle un beso muy grande a mi mamá, a Sarita, que cumplió años el miércoles pasado, el 2 de marzo, así que un beso enorme para vos, mamá. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, los invitamos a que se queden aquí en la pantalla de la televisión pública. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Que tengan una excelente semana y gracias.
כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו, כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו, רפ ישראלי, זה קטן עלינו, הצהריים